Hoy básicamente vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el tema de las líneas de resolución, que quiero aprovechar en esta clase de televisión, aunque estamos discutiendo la parte de historia, pero que no viene mal hacer un stop un momentito antes de continuar con historia para abordar este tema. ¿Por qué? Porque este tema lo vamos a discutir y va a ser necesario cuando entremos en las clases de edición. Nuevamente lo vamos a visitar este tema, pero desde el punto de vista de la edición, y vamos a añadir unas cosas cuando lo veamos allá. Y en cinematografía también vamos a añadir otras cosas que son más propias de cinematografía, y este es el punto de partida. Así que es muy importante que este video trates de verlo para que puedas entender un poco la batalla de formatos, la batalla de tamaño, resolución, píxeles. Si no sabes nada de eso, por aquí vamos a comenzar. Ok, cuando hablamos básicamente de líneas de resolución, estamos hablando de la cantidad de información que hay dentro de un frame, de un cuadro, de una foto. Recuerden que vamos a remontarnos al pasado. Cuando estamos en las clases de historia de cine que las comencemos, vamos a ver que el cine comienza como fotografías fijas, ¿no? Y esas fotografías se tomaban en fílmico. Después vamos a ver en formato, los diversos formatos y tamaños y todo, para que vean, tengan el trasfondo después de esto. Así que teníamos una calidad extremadamente grande, digamos, ¿verdad? Ultra HD o Full Ultra High Definition 8K, grande en ese entonces. ¿Qué pasa? Llega la televisión. La televisión es más pequeña, obviamente, no es una pantalla grande de cine. Así que no se necesitaba todo este tamaño que estoy señalando aquí, ¿ok? Sino que trabajábamos con tamaños menores, incluso tamaños menores a este azulito que estoy señalando aquí con la flecha. ¿Okay? Porque estábamos trabajando básicamente con televisión. La televisión comienza en fílmico, porque obvio no existía el videotape, no existían las cintas de video ni el digital, así que las primeras cosas que se hicieron para televisión se hacían básicamente en transmisión en vivo a través de cámara, o se filmaba. Claro, había una diferencia principal y era el tamaño, ¿ok? Y lo vamos a ver. Vamos a ver si les consigo por aquí la imagen. Vamos a ver aquí mismo, yo creo que me parece. Déjame ver. Es entrelazada. Aquí. Ok. La televisión comienza con un tamaño así, chiquitito. A esto le llamamos 4:3. Estos son los aspect ratio y esto vamos a ver, ¿ok? En la clase de cinematografía que hay más tamaños, ¿ok? Aquí le estoy robando contenido sin misericordia a compañeros youtubers, ¿ok? Utilizando sus imágenes para poder mostrarles. Hay varios tamaños que nosotros vamos a discutir eventualmente en la clase de cinematografía. Tenemos el de computadora, ves, cuadradito también. Luego va a llegar el famoso 16:9, pero el ancho, que es el que nosotros utilizamos ahora con el HD, ¿ok? Pero fíjense que hay diversas variedades de tamaño. Entonces, esto existe todavía, pero digamos que se ha estandarizado de alguna manera para, dependiendo la región, el país, y si es para cine, si es para televisión, etcétera, todavía se mantienen, pero se ha simplificado un poquito más a la cantidad de aspect radios que existían antes. ¿Okay? Pero de nuevo, televisión, mientras que cine tenías la pantalla ancha, televisión pues tienen la pantalla cuadrada. Entonces, por eso fue muy común o bastante común en principios eh, referirte o comúnmente encontrar en libros, simplificar el aspecto al 4:3, que aunque este no es 4:3, este es 1:1, pero la pantalla cuadradita, que de hecho a veces pasaba eso, simplemente lo veían cuadrado y decían, mira, esto es 4:3, esto es 4:3. Todo lo que era cuadrado era 4:3, ¿ves? Pero vemos que hay diferentes tamaños. Y todo lo que era ancho era 16:9. Esto es 16:9, 16:9, ¿ok? Por ejemplo, el HDV, que lo vamos a discutir, el 80, esto es 16:9. ¿Ok? Porque básicamente asociamos al 16:9 con ancho, que es básicamente las pantallas de hoy en día. Si tú recuerdas, tiene más de 30 años, ciertamente debes recordar en algún momento ver televisores cuadrados y pantallas de computadoras cuadradas, y ahora todo es ancho, ¿no?
Ahí tenemos que empezar con eso. Después vamos a discutir mucho más adelante en esta clase de televisión y en cine lo que es NTSC y de hecho lo que es PAL, porque nos va a repercutir y es importante que, que lo hablemos. Y van a comenzar entonces los tamaños en términos de líneas de resolución. Entonces aquí tengo que hacer un stop. Cuando hablamos de cine, en cine hablamos del tamaño de rollo fílmico. ¿Okay? Recuerden de nuevo que el cine empieza como fotografías. Son fotos, muchas fotos que puestas en secuencia hacen la ilusión del movimiento, pero en la televisión, aunque comiencen con cámaras fílmicas, se transmite la señal. Y esto lo hablamos en la clase de historia de televisión pasada. Y esa señal, ¿verdad? Cuando se transmite, señal eléctrica. De manera análoga, esas señales se reciben en el televisor y para formar la imagen utilizan líneas de resolución. Y entonces, acá es que vamos a ir aquí. ¿Ok? Estos tamaños que están acá. Cuando hablábamos de 4:3, usualmente ese tipo de imágenes cuadradas se asociaron o relacionaron con televisores que tenían una señal, o sea, que recibían básicamente señal de menos de 720 líneas de resolución. Fíjense en que ese número está acá. Aunque no le hagamos caso todavía a este. Vimos en la clase de televisión cómo esas líneas empezaron en 30 y pico líneas de resolución, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, se fue estandarizando hasta que en un punto llegó a 720 por 480. ¿Ok? Eh, Eran 720, el número que va primero son líneas horizontales. ¿Ok? 720 líneas horizontales y 480 líneas verticales. Esto pasa tan y tan y tan rápido que tu ojo no se da cuenta. ¿Ok? Pero para que se forme la imagen en tu pantalla, hay líneas de resolución horizontales y verticales que la conforman. En el caso de la televisión análoga, era de 720 líneas de resolución de manera horizontal. Así que era más pequeño que esto. ¿Okay? Más pequeño, mucho menos información. Estos tamaños nos da la calidad. Fíjense que ahora estamos en la alta definición y, por ejemplo, miren de un pedacito pequeño cómo evolucionó a este azul, al 1280 por 720 y luego al Full HD 1920 por 1080, que es el que todo el mundo hoy está familiarizado, que es este anaranjado. Pero luego apareció el Ultra HD, ¿verdad? Y luego ha aparecido el 4K, ¿verdad? Que le añade aquí un poquito más hacia los lados. Ya está el 8K, y de hecho ya la Blackmagic este año sacó una cámara que es 12K, ¿ok? Que entonces todavía el tamaño es mayor, ¿ok? ¿Por qué tú quieres que el tamaño sea mayor? Porque recuerda que el tamaño pequeño cuadrado respondía a los televisores de antes cuadrados. ¿Ok? Esos televisores cuadrados, pues obviamente si yo grababa algo con esa cantidad de línea, calidad y cantidad de líneas de resolución, me servía para transmitir por televisión. Si yo cogía esa película y lo llevaba a cine, que básicamente era un tamaño ancho, pues obviamente cuando lo agrande, lo estire, va a perder calidad. ¿Ok? Se va a ver borroso, blurry. Ustedes han tenido que ver ese efecto en ciertos videos, pierde calidad. Y todos aquí, yo creo que de nuestra generación hemos visto cuando un video se ve de baja calidad, que decimos, uy, ¿por qué? Claro, porque no al ser de tan baja resolución, tener tan pocas líneas de resolución, mientras más copias se hagan, más información va perdiendo cada copia. Por ende, cada vez se va a ver peor. Y lo segundo es que si eso estaba hecho para YouTube, antes, por ejemplo, del 2005-2006, que uno lo comprimía, de hecho, a menos de 720 líneas de resolución, los más viejos recordarán que en YouTube subíamos cosas de 300 y pico de líneas, 400 y pico de líneas. ¿Ok? Que eso tú lo ponías en un televisor normal cuadrado y se veía asqueroso, era una porquería. Eso pues fue cambiando. ¿Ok? Y entonces va a llegar algo llamado el HDV, ¿ok? Que es la alta definición en video. La alta definición en video
llegaba hasta, partía desde 1080 por 720. ¿Ok? Entonces era alta definición en video, era como un engaño, era algo que sí tenía un poquito más de calidad, sobrepasaba la definición estándar de 720 líneas, era más, pero todavía no cumplía full para hacer HD. Entonces, eso fue un breve lapso en la historia. De hecho, mi primera cámara fue HDV, una Sony, y esa cámara grababa 1080 líneas por 720. Esto es lo otro. Mientras que en Filmico filmamos, y esto lo vimos en una clase anterior y lo vamos a seguir viendo en las clases en Filmico y de cinematografía. En Filmico tú filmabas, era un proceso químico, ¿ok? Se tomaban fotos. Eventualmente, al aparecer el video, todo este proceso se simplifica a un proceso de grabación, ¿ok? Que funciona diferente y lo vamos a explicar más técnicamente en las clases de cinematografía. Pero para el momento lo que es importante entender que la luz era básicamente capturada por un chip, un sensor, y esto entonces se enviaba, ¿verdad?, a una cinta de video en líneas. Y de nuevo, las primeras líneas son las horizontales, el primer número son las líneas horizontales, el segundo número son las líneas verticales, ¿ok? Y esas líneas se grababan en la cinta de video y se reproducían para transmitir la imagen o enseñar la imagen de lo que se grabó. Un proceso bastante diferente de filmar, por eso hay una diferencia entre filmar versus grabar, porque literalmente grabas líneas de resolución y literalmente pues tomas fotos en ese proceso químico para retratar una imagen. Claro, en la alta definición, pues de nuevo, no supera la cantidad de líneas porque el Standard Definition o la definición estándar era hasta 720 líneas por 480 líneas, mientras que acá subimos un poquito más y era entonces 1080 líneas por 720 líneas. Subimos, pero no estamos cumpliendo con el HD, que mínimo tenía que subir hasta 1280 líneas. Y quizás para sobrepasarlas un poquito, aquí tenemos el 720 y aquí tenemos un Full HD que entonces 1920 por 1080, que es el estándar mínimo básico que tú debes tener para tener realmente algo HD. Algo debajo de esos números, ¿ok? En la combinación de esos números, por ejemplo, aquí que está en 1280, que aunque obviamente este número es superior a este de 1080, pero tenemos aquí 720, que esto es estándar, así que está viviendo en los dos mundos. Esto era el HDV, ¿ok? Algunas personas, de hecho, y compañías, y aquí en Puerto Rico algunos canales, transmitían la señal de esa manera y se vendieron se vendían a la idea de que estaban transmitiendo HD, porque en teoría esas letrecitas pequeñas podían decirlo, pero la realidad es que no estaban Full HD. O sea, la realidad, con todos los power como se supone que fuera el HD mínimo, no lo tenían, no estaban cumpliendo con ello. Pero de nuevo, estas son cosas que nosotros en nuestro lado, los que trabajamos en el área, lo notamos, el público en particular no se da cuenta de estas cosas. ¿Ok? Así que de ahí en adelante hemos tenido pues, todos los otros tamaños que han llegado. Ustedes ya conocen el 4K, 2K, 4K, 8K, sigue aumentando. Obviamente aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que compara el tamaño de una imagen 8K versus una HD de 1280 por 720. ¿Ok? En Puerto Rico, para que tengan una idea, nuestros cines de Caribbean Cinema son 4K. Eso quiere decir, esta línea anaranjada, esto cubre todo esto. Es Ultra HD con un poquito más. Y este poquito más lo vuelve 4K. Estas son las pantallas de cine de nuestro país. La calidad de nuestras pantallas de cine de nuestro país, en Puerto Rico, ¿ok? Y de muchas partes del mundo. Eso quiere decir que si yo grabo debajo de esta calidad, para llenar la pantalla yo voy a tener que estirar estas imágenes y obviamente va a perder calidad, se va a ver peor. Así que yo tengo que asegurarme de grabar 4K. ¿Ok? Utilizar una cámara profesional que tire a ese tamaño y a esa calidad. Si lo agrando, me voy a correr el riesgo de que pierda calidad, los colores, los contrastes se pierdan también. O sea, la imagen no va a estar tan nítida como la original. Y pues eso es algo que hay que tener claro. Y ahora ya estamos hablando de que hay equipo que va a empezar o está tirando 8K y como les mencioné ahorita, hay una cámara que es la Blackmagic
nueva que salió este año, que anunciaron este año, que va a estar tirando 12K, ¿ok? Que ahora mismo no hay nada, no hay televisores 12K, no hay pantallas de cine 12K, por lo menos comercialmente hablando, que tú las puedas comprar. Así que por el momento sería un tamaño mayor, pero exageradamente mayor a algo que está bien. ¿Para qué quiero tanto tamaño? Claro, hay una contestación para eso, preservación. Les mencioné al principio que mientras más copias tú hagas, las copias siempre van a perder calidad. Así que imagínate que yo tengo mi película en 12K y entonces te hago una copia, ¿ok? Este, una copia en DVD, Blu-ray, ¿verdad? Para los que todavía lo tienen así, VHS, para transmitirla en televisión, etc. So, muy probablemente esa copia va a perder esa calidad. Y supongamos que entonces de aquí a 100 años, de esa copia tú tengas que hacer otras copias porque se perdió la copia original y lo que queda es tu copia de la copia. Tu copia, perdón. Y entonces alguien va a hacer una copia de tu copia. Y ahí perdió más calidad. Claro, en 12K no se va a sentir tanto el cambio. O sea, vas a seguir teniendo una imagen que bajo nuestros estándares se va a ver bien. Nuestro ojo humano va a decir, es una copia, yo lo vi igual que el original. Mientras, no sé si les ha pasado, por ejemplo, si han comprado, yo soy fanático todavía de comprar DVDs y Blu-rays. De hecho, compro más DVDs que Blu-ray. Eh, y yo creo que uno lo nota, de hecho, cuando compara los DVD con los Blu-ray, ¿verdad? Que los Blu-ray se ven en mayor diferencia que los DVD. Igual si cogieras un VHS y lo comparas, dentro de mi colección de VHS también. Así que no sé si han comprado alguna vez alguna serie o producto que sea basado en una película de estas raras de conseguir, que no son famosas. Por ejemplo, yo tengo una copia en DVD que conseguí hace muchísimos años de una película de Jim Carrey. La primera, él sale tipo cameo. Esa película no fue restaurada en HD, sino que me imagino que de su copia en VHS, el que adquirió los derechos, cafremente, de esa copia en VHS, pues lo pasó a DVD. Y lo noto en la calidad. ¿Ok? No es una copia que directamente del máster en fílmico se hizo una copia en DVD o en Blu-ray. ¿Ok? Que uno entonces notaría, aunque se vea vieja, pero la calidad se mantiene. ¿Ok? Se mantiene intacta. Pues eso me ha pasado con ese tipo de productos. A veces cuando uno compra cositas así viejitas, pasa con cosas también de Latinoamérica y de Puerto Rico que no tienen el dinero y los recursos para hacer esas transferencias en alta calidad, para hacer el upgrade a HD, y de repente lo que hacen es que te cogían la copia en VHS y la pasaban directo a DVD y a Blu-ray, y con eso cumplían. Está en DVD o en Blu-ray, DVD HD, lo que sea, pero se ve chippy, ¿ok? Porque está directamente desde una copia en VHS, pierde calidad. Yo creo que estoy redundando en lo mismo. Ok, para ir terminando con este tema, estamos entonces viendo que están lo que son las líneas progresivas y las líneas entrelazadas. Para hacer más confuso el asunto, ok, les explico. Fíjense que estos son los tamaños normales. Y yo podía escoger entre grabar una imagen en 480, progresivo o interlazado. ¿Ok? Aquí dice entrelazado. A mí me enseñaron y yo lo he leído como interlazado, pero entiendo que cambios de lenguaje y demás, según cada cultura y cada país, pues aplica. Interlace. ¿Ok? Entrelazado. Es lo mismo en términos del tamaño, pero hay una pequeña diferencia. ¿Ok? Cuando es progresivo, quiere decir que esas líneas horizontales y verticales, pero todas las verticales, están completas. Que si yo te digo que esto es 720 líneas horizontales por 480 líneas verticales, si pudiésemos hacerle un stop, como está aquí esto, ¿verdad? Con estos cuadraditos, y pudiésemos contar las líneas, contaríamos en total 720 líneas horizontales y 480 líneas verticales. En el caso del interlazado, eran para cámaras más económicas, y precisamente porque se ahorraba una línea, ¿ok? Entre cada frame. ¿Ok? Por ejemplo, pues tenía 720 líneas que estaban completas, pero las verticales
entre cada una de ellas estaba esta, faltaba entonces la de aquí, y estaba esta, faltaba la de aquí, estaba esta, faltaba la de aquí, y faltaban porque cogían entre esas dos imágenes y creaban una imagen. ¿Ok? Eso quiere decir que si acá en el recuadro, la foto en el video, mi primer movimiento era así, mi segundo movimiento era este, y el tercero era este, el movimiento del medio me lo voy a saltar, porque no se va a sentir visualmente cuando le demos play. Lo que se va a ver es que yo hago el movimiento, ¿ok? Ahora, a veces cuando poníamos pausa, y me pasaba a mí editando, haciendo ciertos efectos, al faltar esa línea de información, si de repente yo tenía un movimiento en la mano, entre esta toma y no tengo la toma del medio, porque el interlazado se lo ahorró, lo que iba a pasar es que en la pausa mi mano se iba a ver shaky, como movimiento así, porque está luchando entre dos tomas, porque está brincando una, no existe. Y entonces eso crea un efecto que a los editores no nos gustaba para nada. Y entonces aquí les tengo el interlazado. Esto de nuevo era con las líneas de resolución verticales. Aquí tenemos uno progresivo. De las verticales falta una, y entonces el efecto que creaba a veces también, si tú tenías una cámara de video y en algún momento grabaste un televisor o un monitor de computadora con una cámara de video, de repente el monitor se veía como que así, como que tenía unas imágenes. Entonces tenías que subir la velocidad de obturación, el shutter speed, para que no se viera esto. Porque estas son las líneas pues, interlace, entrelazadas, que hacía eso, ¿ok? Mantenía ese efecto. También, nuevamente, entonces uno exportarlo, si uno no hacía la exportación bien, por ejemplo, se grabó interlazado, pero se exportó como progresivo, te iba a crear efectos como este. Fíjense acá esta conversión, esto fue un proyecto que yo hice hace muchos años. Miren eso, ¿ven? En este caso, el proyecto se grabó de manera interlazada, y entonces en edición, al hacer la exportación en progresivo, pues obviamente falta información, y aquí vemos, sobre todo en los movimientos, es donde uno lo va a notar. Eso es básicamente de manera introductoria, así que vamos a estar volviendo a visitar este tema en las clases de edición, en los videos que vamos a estar haciendo eventualmente de edición y sobre todo en cinematografía, porque nos van a ayudar con esta información a ver algo con un espectro mucho mayor, con mucha más data. Así que pues, nos vemos en el próximo video.